Entiendo que ya están viendo la pantalla. En este análisis le hemos llamado un tente inquieto a las demandas en espiral. Voy a hacer una revisión primero de los temas centrales que discutimos en este análisis y posteriormente ya iremos analizando los recuadros, los temas más relevantes en cada uno de los recuadros. Empecemos entonces eh, con los temas centrales. Un tema central que discutimos en este análisis son estas exigencias de ciertos grupos sociales eh, y la decisión del gobierno de frenar un poco las presiones que tenían y los pedidos, esta vez en el caso de la condonación de deudas de la banca pública por hasta $10,000. Es la primera ocasión que el gobierno dice, bueno, hasta aquí nomás, porque hasta entonces el gobierno había aceptado todas estas presiones crecientes de los movimientos indígenas, pero el 22 de noviembre, en este caso, el gobierno dijo, no, hasta aquí van las presiones, no vamos a condonar las deudas de hasta $10,000 a los deudores de la banca pública. Bueno, ¿qué está detrás de esa decisión del gobierno? Por un lado, sí hay un tema se estima que condonar deudas de hasta $10,000 representaría alrededor de $200 millones para la banca pública, y ese tipo de deudas de hasta $10,000 en Ban Ecuador. Entonces implicaría para Ban Ecuador una afectación en $200 millones, si esas deudas no están totalmente provisionadas, y eso es lo más probable, que son deudas que no están totalmente provisionadas. La parte que no está provisionada tendría que ser asumida vía una reducción vía del patrimonio del banco, es decir, implicaría una reducción importante del patrimonio del banco, considerando que el patrimonio de ese banco es de algo menos de $500 millones. Entonces, el impacto para la banca, para Ban Ecuador, de esa reducción, de esa condonación de deudas, es un impacto significativo. Y definitivamente el mayor impacto viene por el lado de la capacidad de ese banco de prestar a futuro. Se reduce la capacidad del banco de prestar a futuro, porque con un patrimonio más bajo tiene también una capacidad de otorgar crédito en un monto menor. Entonces, al final del día, los más afectados de esta condonación van a ser quienes hubiesen querido solicitar crédito en el futuro, pero que van a encontrar o encontrarían a un banco disminuido, un banco con menos capacidad de otorgar crédito. Y la idea de la banca pública, o la idea como debería funcionar, es con un rol subsidiario, es decir, actuar en aquellos segmentos en los que la banca privada o las cooperativas no atienden adecuadamente, porque no es su especialidad o porque son segmentos de mayor riesgo. Entonces, definitivamente, esa condonación de deudas terminaría afectando precisamente a estos actores, de estos sujetos de crédito, o a quienes no son sujetos de crédito en otros actores del mercado, pero que sí pueden serlo en la banca pública. Vemos como el tema de la condonación de deudas lo incluyó la CONAIE en sus 10 puntos en el levantamiento de junio. En ese momento, en junio, habían indicado, exigían un alivio económico para más de 4 millones de familias con la moratoria mínima de un año y renegociación de deudas con reducción de tasas de interés en el sistema financiero, bancos públicos, privados y cooperativas, y no al embargo de bienes como casas, terrenos, vehículos por falta de pago. Ese fue el pedido inicial, así empezó este pedido, como decir, bueno, dar un alivio económico con una moratoria de mínimo un año y renegociación de deudas. Así empezó la CONAIE. El gobierno respondió que no podía ordenar una reducción de tasas a las instituciones privadas, pero en lo que respecta a la banca pública, fue más allá de lo pedido y aceptó una condonación de deudas el 18 de junio, al final del día esas condiciones se ajustaron en julio para poder eh, adaptarse a lo que se negoció en el acta de paz que firmaron con la CONAIE.
finalmente se aceptó que la cancelación de todos los créditos que carecen de garantías reales por 3.000 de capital o menores y que estén vencidos al 31 de mayo. Entonces aceptó una moratoria, una condonación de deudas de hasta $3.000. También se aceptó que Banco Ecuador abra una línea de microfinanzas de 100 millones para préstamos de hasta 20.000 al 5% anual y a 10 años plazo. Eh, Al final del día, hay que recordemos que en las negociaciones con la CONAIE, la primera mesa que cerró fue la negociación de la mesa financiera. Y al parecer esa estrategia, al final del día, no fue la más adecuada, porque la CONAIE a partir de entonces siguió haciendo exigencias adicionales. Entonces, no solamente que ya el gobierno aprobó lo que ellos pedían, sino que después de eso siguieron aumentando los pedidos y al final del día vemos como ahora el pedido pasó a elevar el tope de la condonación de deudas a $10.000. El gobierno inicialmente les dijo, sí, vamos a hacer ese decreto ejecutivo para poder hacer esta moratoria para hasta $10.000. Y entonces la FENOCIN volvió a pedir más y dijo, no, no, ya no queremos hasta $10.000. Queremos que se condonen las deudas de créditos hasta $30.000. Las autoridades dijeron, esto no puede ser. La FENOCIN retrocedió nuevamente a los $10.000, pero dijo, sí, los $10.000 está bien, pero $10.000 en todos los créditos, es decir, que se aplique una condonación de deudas en los primeros $10.000 en todos los créditos de la banca pública. Es decir, si alguien debe $1.000.000, los primeros 10.000 se van a condonar. Ese fue como el siguiente línea de pedidos de la FENOCIN. El dirigente de la FENOCIN, Gary Espinosa, hizo un ultimátum al gobierno y le dio un plazo hasta el 15 de noviembre para que emita un decreto con esta condonación. Y de lo contrario, dijo que comenzarían los disturbios el 18. Luego, Espinosa también pospuso los disturbios, pero amplió y dijo, bueno, eh, ahora queremos que se amplíen los beneficios también al BIES, no solo en la banca pública, sino también en el BIES. Tal vez ese fue el punto de quiebre cuando ya también pidió que se haga una moratoria, una condonación de deudas con el BIES, porque eso ya generó también, elevó el malestar general de la población. eh, ya no se trata solamente de recursos públicos, como es de la banca pública, que es más fácil decir, bueno, a la banca pública no importa que regale esa plata, pero ya se trata del BIES, que la población la siente como una entidad en donde están sus recursos. Tiene un mayor nivel al menos psicológicamente, un mayor nivel de pertenencia a los afiliados, aunque en la práctica los afiliados no tienen mucha opinión al respecto, pero, y además no maneja solamente dinero de los afiliados, sino también dinero del gobierno, o sea que al final del día hay es una entidad donde hay participación estatal y participación de dinero de los afiliados, pero el que haya recursos de los afiliados hace que los afiliados estén mucho más, sientan una mayor pertenencia de esa entidad. Y eso hizo que generó rechazo, porque el que se les propongan que con sus aportaciones se regale ese dinero para una condonación de deudas, eso generó malestar. Entonces, ese fue el momento cuando el gobierno dijo, no, no vamos a aceptar esta condonación de deudas de $10.000, hasta $10.000. El presidente del Banco de Ecuador, Mauricio Salem, explicó que la condonación que ya se había hecho una condonación de 26.000 préstamos por hasta $3.000 y que eso le había costado al banco $56 millones y que ampliar a $10.000 el monto de los créditos que se condonarían costaría 190 millones más. Entonces, definitivamente el gobierno dijo, no, esto no va. Eh, ¿Qué se puede esperar? Bueno, nuestro interrogante es de aquí un gobierno mejor parado. Ha sido una oportunidad para que el gobierno también muestre una posición mucho más firme.
Se puede esperar que la FENUCIN intente hacer ciertas interrupciones de vías. Anunció toma de sucursales de Ban Ecuador y otros disturbios. Hay que ver cuánto respaldo tiene y también si es que esta firmeza que han tenido las autoridades en este caso significa también que están mejor preparadas para contener los disturbios, lo cual sería muy positivo. También en materia financiera, un tema central que traemos en este análisis es la situación del mercado crediticio, que se complica. La oferta monetaria eh, crece ahora a un ritmo más bajo que lo que crece el PIB nominal. Estos indicadores ya los vamos a ver más adelante, es el indicador de M1 y M2. Los depósitos de la banca privada no crecen. La expansión de la cartera se desacelera, sigue creciendo la cartera, pero desaceleradamente. Y la cartera del crédito todavía sigue creciendo más que los depósitos. Pero estamos ya frente a un entorno financiero distinto, un entorno crediticio distinto. Un crecimiento del PIB más rápido que lo que crece la oferta monetaria eh, eh, induce al alza de las tasas de interés. Y vemos cómo hay una presión que ya continúa desde la segunda mitad de este año, desde julio, terminó ya esa caída de tasas que habíamos registrado desde 2021 hasta junio de este año, y desde julio ya las tasas, hay una presión para el incremento de tasas. Las tasas, tanto activas como pasivas, registran incrementos. Eh, los préstamos, sin embargo, aquí hay el tema de la restricción de techos de tasas de interés, y el problema es que los techos de tasas de interés, si bien impiden que la tasa suba por encima del techo, pero no impiden digamos, no garantizan que esos créditos se van a dar. Entonces, al final del día vemos cómo ya hay ciertos préstamos bancarios que empiezan a verse limitados por los techos de tasas de interés. El crédito corporativo promedio, por ejemplo, ya se está golpeando contra el techo de 8,86%. Y vemos entonces cómo, y por qué se está golpeando contra ese techo. Digamos, la tasa ya está cerca de ese techo, y al mismo tiempo vemos que los costos de captación han subido significativamente. En certificados de depósito se puede encontrar pago de tasas por encima del 8%. Entonces vemos cómo el costo de fondeo ha subido, y al mismo tiempo que las tasas se pegan a los techos y ya no pueden seguir subiendo las tasas activas en ciertos segmentos. Entonces eso hace que al final del día el dinero tenga que reorientarse hacia otras operaciones que tienen techos más altos, donde un costo de fondeo más alto todavía con un costo de fondeo más alto, todavía es viable prestar porque el techo es mucho más alto. Particularmente segmentos que tienen más opción del microcrédito, el crédito de consumo, que tienen techos de tasas más altas, entonces con un costo de fondeo más alto, son viables esas operaciones, mientras que los créditos con tasas, con techos más bajos, como son, por ejemplo, el corporativo, crédito productivo, se ven limitados. Entonces, al final del día, la conclusión aquí es que los techos de las tasas de interés favorecen el consumo sobre la inversión, lo cual es absolutamente, desde una perspectiva macroeconómica, es absolutamente nocivo, porque se necesita que haya, lo que realmente genera un consumo sostenido es la inversión. La inversión eleva la capacidad de producir, y para poder producir se contrata personal, se paga sueldos y salarios, se contrata servicios, y al final del día eso es lo que genera un crecimiento en el consumo sostenido, pero es como resultado del proceso de inversión. Cuando sucede a la inversa, cuando se favorece el consumo por encima de la inversión, al final del día no se produce ese efecto virtuoso de crecimiento en la economía, no termina siendo un proceso sostenible en el tiempo. Entonces, hay el tema de techos de tasas de interés que ya está siendo un problema,
y que lamentablemente vemos como el nuevo modelo de techos de tasas de interés que fue hecho por el Banco Central y aprobado por la Junta y entró en vigor en enero de este año. Es un modelo que incorpora, ya lo hemos analizado en análisis anteriores, incorpora algunos factores, pero realmente está muy alejado de la realidad. Y entonces, ese modelo, por ejemplo, que dice se debe recalcular los techos de las tasas, hay que recalcularlos cada 6 meses. En junio se hizo un recálculo y nada cambió. A pesar de que el entorno interno había cambiado, estamos frente a un entorno mucho más restrictivo, un entorno financiero restrictivo, a pesar de que el riesgo país se había disparado y estaba por las nubes de esa fecha, a pesar de que las tasas internacionales estaban subiendo aceleradamente y el costo internacional del dinero ha subido significativamente, este modelo dijo, no, nada cambia, los techos son los mismos. Entonces, eso ya es un llamado de atención sobre eh, la calidad que puede tener ese modelo para poder determinar techos de tasas y nos lleva al problema que al final del día lo que siempre sucede con los techos de tasas es que podrán limitar la tasa que se puede cobrar, pero la limitan con un costo muy grande. Limitan eliminando aquellas operaciones que se hubiesen dado con tasas más altas, pero que ahora no se van a dar porque con esa tasa ya no son viables. Entonces, realmente la manera de limitar las tasas vía techos realmente es de una manera nociva, porque lo que termina haciendo es simplemente haciendo que no se produzcan una infinidad de créditos, que no se otorgue una infinidad de créditos que sí se hubiesen dado en otras condiciones, pero que con ese techo se transforman en inviables. El problema, claro, el desafío aquí más bien es un tema político, porque en la opinión pública prevalece esa opinión de que las tasas de interés son muy altas, que hay que seguir reduciendo tasas, cuando realmente el tema de las tasas, para tener tasas más bajas, tiene que ser el resultado de una realidad del mercado, donde exista más ahorro disponible para prestar, y eso lo lograremos el día que podamos enlazarnos a los flujos de capitales internacionales y a las grandes fuentes de ahorro, porque el ahorro interno es un ahorro limitado. Somos un país subdesarrollado en donde el ahorro interno siempre es un ahorro limitado. Entonces, ¿qué esperar dentro de este entorno a nivel de las empresas? Se puede prever una mayor escasez en préstamos, mayor dificultad en obtener financiamiento para las empresas. Por otro lado, los bancos y cooperativas, etcétera, ya están compitiendo mucho más agresivamente por captar depósitos. Yo creo que muchos de ustedes podrán incluso evidenciar personalmente que hay una presión muy grande y los oficiales de los bancos están visitando para ofrecer tasas y cada uno compite con una tasa mayor para captaciones, para certificados de depósitos, etcétera. Entonces hay mucha presión y mucha actividad por captar fondos. Entonces, eso por el lado de las colocaciones, pero por el lado de créditos vamos a ver también cómo, sobre todo en estos segmentos donde hay techos más bajos, va a ser mucho más difícil obtener financiamiento. Eh, una, un efecto secundario de esta pérdida de dinamismo en la expansión del medio circulante, en la expansión de la liquidez, debería ser que esto también va a contribuir a bajar ciertas presiones inflacionarias. Aunque como hemos hablado en otras ocasiones, la inflación en Ecuador no tiene un origen monetario, no es porque exista demasiado dinero que los precios suben. La inflación en Ecuador tiene un origen esencialmente importado. Bienes, sobre todo bienes importados que han subido significativamente de precio a nivel mundial y que eso termina encareciendo la producción o esos bienes en el mercado interno. Pero definitivamente el tener una economía con una liquidez que crece mucho más lento que lo que crece la economía va a impulsar va a ser una fuerza hacia la reducción de precios. Es decir, le va a quitar impulso al proceso inflacionario que hemos estado viviendo. La inflación interanual está en 4%. El aumento en los precios de los alimentos fue provocado especialmente por un clima inusualmente frío,
Y los precios de las importaciones son los que siguen manteniendo este proceso inflacionario, pero se puede prever que debería comenzar ya a desacelerarse. De hecho, bueno, el último mes ya se ve una desaceleración. Esa desaceleración en la inflación debería continuar. Eh, por otro lado, la inflación de los bienes transables, que incluyen productos importados, es más alta que la inflación general, 4,6%, mientras que la inflación de los servicios, que no incluyen bienes importados, es de 3,2%. Todo eso nos demuestra también esta conclusión que les decía, la fuerza importante detrás de la inflación actual viene del exterior, de la importación de inflación. Por el lado de los precios al productor, vemos cómo las importaciones, el impacto de las importaciones es importante, de la elevación de los precios de las importaciones. El alza de los precios al productor fue de 6,7% en el caso de los insumos manufacturados y de 8% en el caso de los insumos agrícolas. Entonces, hay una presión importante de incremento de costos a los productores, que no todo eso se ve transferido en la misma magnitud a los consumidores, porque vemos que la inflación al consumidor es más baja que la inflación al productor. Ahora veamos qué pasa por el lado de las ventas. Septiembre es un mes en donde las ventas pierden fuerza, se desaceleran. Las ventas se incrementan 7,8%, 7,3% interanual. En el acumulado enero-septiembre el incremento es de 15%. Es decir, veníamos con incrementos más fuertes, cercanos al 15%, pero vemos cómo ya ese incremento comienza a perder impulso. Entonces ya hay una desaceleración de ventas en septiembre, lo que significa, y eso hay que tener cuidado, desaceleración significa que las ventas en promedio siguen creciendo, pero un poco menos fuerte de lo que venían creciendo el primer semestre del año. Por el lado del empleo, el empleo convaleció en septiembre, pero en octubre hubo una pérdida de 51,000 puestos de trabajo adecuados. Esto es una comparación en el mes. Aquí hay que estar claros, hay estacionalidad, eso es real, no hay cómo desconocer. Parte de esta caída de empleos probablemente se debe a esa estacionalidad. Si comparamos con el mismo mes del año anterior, hay una recuperación de empleos, eh, pero comparado con el mes anterior son menos de empleos de los que existieron en septiembre. Entonces, como digo, parte de esta caída sí puede deberse a factores de estacionalidad. De manera general, hablando en el tema de empleo, los indicadores muestran una recuperación gradual en el empleo. Sin embargo, es una recuperación todavía lenta porque si bien las ventas ya superan los niveles pre-COVID, el empleo todavía está, el empleo adecuado, está muy lejos de los niveles pre-COVID. Es decir, ha habido un deterioro muy fuerte del mercado laboral y ese deterioro empezó en 2014 cuando se acabó la bonanza petrolera. De 2014 a 2019 se destruyeron 500,000 empleos adecuados y si comparamos la información de 2014 a lo que tenemos hoy, tenemos alrededor de 500,000 empleos adecuados menos de los que existían en 2014. Entonces, si bien la tendencia en el empleo es hacia una recuperación del empleo, es una recuperación donde todavía hay un camino importante por recorrer, porque todavía el empleo está muy lejos de los niveles que tuvo hasta el fin de la bonanza en 2014. Y eso demuestra también esa dificultad que ha tenido el país a adaptarse al fin de la bonanza petrolera. El país se mal acostumbró a una situación insostenible de la bonanza petrolera, de un abundante gasto público, de un endeudamiento agresivo, pero cuando se acabó ese ingreso petrolero extraordinario, empezaron a evidenciarse las dificultades para adaptarse a esta nueva realidad. No terminamos todavía esa adaptación, por el lado fiscal se sigue gradualmente corrigiendo las cuentas fiscales, pero todavía hay un camino por recorrer. Y por el lado de la inversión, sobre todo, vemos cómo todavía no se ha ocupado el espacio con inversión privada, el espacio dejado por la inversión pública. La inversión total en la economía en 2018 alcanzó 27% del PIB, y cuando digo inversión total es tanto pública como privada,
alcanzó 27% del PIB. En 2020 cayó a 21% del PIB y en 2022 se mantuvo por ahí. Entonces, 2021, perdón, en 2021 se mantuvo por ahí, por 21%. Estamos hablando de 5 puntos porcentuales del PIB inferiores a lo que se había registrado en 2018. Entonces, y eso, ¿qué implicación económica tiene? Es que un país con menos inversión también crece más lento. Entonces, a nivel global, vemos que el sector público se ha reducido inevitablemente por las restricciones presupuestarias, pero el desafío, lo que no se ha logrado todavía, es que ese espacio que dejó el sector público sea ocupado por la inversión privada. Entonces, todavía al día de hoy tenemos un nivel de inversión muy inferior, inversión total, tanto pública como privada, muy inferior a la del 2018. Y si bien la inversión privada viene creciendo, todavía es insuficiente como para poder ocupar de manera significativa todo el espacio que dejó la inversión pública. Algunos temas de producción de petróleo, hablando de inversión, la producción de petróleo sigue por debajo del máximo que tuvo de 497,000 barriles en abril. La producción petrolera es menor de lo que era al inicio del gobierno. Hay algunos 2 proyectos nuevos que empezaron su producción, proyectos pequeños. Hay un caso puntual, el de New Stratus Energy, en donde una compañía, es una compañía que trabajó en Colombia, que fue una compañía clave para poder lograr esa duplicación de la producción petrolera en Colombia, y que es una compañía que está interesada en entrar al Ecuador. De hecho, esta compañía eh, com, compró las acciones de Repsol en el exterior, en España, para poder operar los campos, los bloques 17 y 67. Y vemos que a pesar de que fue autorizada esa operación el año pasado, incluso en el evento Ecuador Open for Business, el ministro de Energía de entonces anunció el ingreso de New Stratus Energy como propietaria de Repsol Ecuador, y le dio la bienvenida a las inversiones, etcétera. Vemos que en febrero esta compañía solicitó la extensión de plazo de su contrato, y junto con otras 23 compañías que han solicitado entre renovación de contratos o migración de contratos de prestación a contratos mejor dicho, de servicios a prestación, pero hasta la fecha ninguna de esas 24 solicitudes han sido atendidas, y el cuarto ministro de Energía del gobierno comunicó hace pocos días que ya no había tiempo para negociar una extensión de plazo del contrato de los campos, de los bloques 17 y 67, eh, operados por lo que se llama ahora petróleo. La New Stratus Energy cambió el nombre de Repsol Ecuador a Petróleo. Entonces, después de todo ese tiempo, es decir, después de demorar una negociación que debió haberse dado ya hace mucho tiempo, finalmente se dice, no, ya no hay tiempo para negociar y esos campos tienen que revertirse al Estado. Sin embargo, ahí el problema es que el Estado precisamente lo que no tiene, o Petroecuador lo que no tiene es capitales y tampoco tiene la tecnología necesaria como para poder hacer una recuperación mejorada de ese crudo. Pero hay fuerzas, hay intereses de por medio que impulsan a esta reversión al Estado, cuando la alternativa que tendría, estamos hablando de la inversión, la alternativa para impulsar la inversión de manera significativa es a través de las herramientas que tiene el gobierno, exigir mayores inversiones a los operadores petroleros, renovar contratos, hacer la migración de contratos. Esas son las 3 alternativas que tiene a la mano el Estado, y que tiene que aprovechar con los inversionistas que ya están en el país. Empezar a recibir de regreso los campos cuando empiezan a vencer, como en el caso
de Petrolia, y el día de mañana con el resto de campos que empiecen a vencer, si el Estado comienza de nuevo a asumir todas esas responsabilidades, simplemente va a ahondar la crisis en materia petrolera, porque no hay los recursos para sostener esa producción ni para incrementarla, y tendremos una caída en la producción más abrupta de la que ya tenemos. Entonces, por el lado petrolero hay grandes desafíos, y yo creo que el desafío lo podemos resumir en llevar a la práctica ese discurso de la bienvenida a la inversión privada. Eso tiene que hacerse también en los hechos, a través de los permisos, de los trámites, y utilizando las herramientas que tiene el Estado para garantizar que se queden las compañías y no permitir que se produzcan estas reversiones al Estado, porque empezar un nuevo proceso licitatorio tomará años, al menos 2 años. Vamos a tener mucho tiempo perdido, y eso va a hacer que las metas petroleras, bueno, la meta de duplicar la producción petrolera al millón de barriles, ya eso es de historia, es simplemente imposible, pero al menos tratemos de evitar que la producción siga cayendo, y hay las herramientas, el Estado tiene las herramientas para hacerlo. Vamos a ver en qué termina esto. Por lo pronto, esta compañía, New Stratos Energy, anunció ya notificó de la intención de un nuevo arbitraje, reclama una indemnización de 260 millones de dólares por incumplimiento de contrato y por abandonar la negociación para renovación del contrato. Eh, Vamos a ver qué sucede, pero definitivamente en el tema petrolero, que es uno de los sectores donde hay mucho potencial para tener beneficios inmediatos y sobre todo para generar rentas para el Estado, hay que destrabar los procesos y alinear mucho mejor los objetivos presidenciales con lo que hacen quienes toman las decisiones ya en el día a día. Definitivamente en Petroecuador es increíble que no haya ni siquiera una auditoría todavía a sus estados financieros, y que además esta entidad actúe contrario a las disposiciones presidenciales. Pero bueno, eso es uno de los grandes desafíos pendientes. También en el tema de petróleo, el precio del crudo ecuatoriano fue de $77 por barril en septiembre, se mantuvo en octubre y a principios de noviembre, pero ahora apunta a una reducción. Probablemente se estaría por debajo de los $70 por barril en diciembre. Entonces, la tendencia, la previsión es hacia una caída en el precio del petróleo. Lamentablemente no pudimos aprovechar los excelentes precios del petróleo porque la producción también está cayendo, y hay la previsión, incluso reconocimiento del nuevo ministro de Energía, que dice la producción petrolera probablemente va a caer. Lo pusimos la cita textual en el análisis fiscal de hace 2 números, donde el ministro reconocía que lo más probable es que la producción petrolera el próximo año caiga 5,8%. Eh, Aunque está presupuestado un ligero incremento de alrededor de 3%, el ministro decía, no, lo más probable es que va a caer, y que lo que se puede hacer es de los mejores esfuerzos de Petroecuador para tratar de que no caiga tanto. Esa cita textual está en el análisis fiscal, que es el análisis número 45. Bueno, vemos también que como el precio de los combustibles que importa el Ecuador ha subido más que el petróleo, las exportaciones netas de hidrocarburos han bajado este septiembre. Importaciones netas, es decir, cuánto exporta el país, descontando lo que me cuesta comprar combustibles. Y la realidad es que los precios internacionales de los combustibles han subido más rápido que lo que sube el precio del petróleo. Son mercados distintos, aunque están relacionados, pero son mercados distintos. Entonces, y tienen sus distintas realidades, distintos compradores, etcétera. Entonces, la realidad es que el excedente que recibe el país se ha ido reduciendo, a pesar de que ha habido buenos precios del petróleo, pero el excedente se ha reducido por ese incremento en los precios de los combustibles. En el mercado interno, por otro lado, las gasolinas del mercado de gasolinas ha sufrido un cambio importante, porque ahora tenemos ya una gasolina premium de 95 octanos y una Eco Plus de 89 octanos, mientras se retira la gasolina de 92 octanos. En cuanto a las reservas monetarias internacionales, están estables en noviembre.
mientras que el saldo de la cuenta única del Tesoro se reduce, los atrasos se mantienen en 1.600 millones de dólares y se observa una ligera reducción del riesgo país. Ya vamos a ver los recuadros de todos estos temas. En septiembre hubo una pequeña amortización de la deuda externa. Próximamente estamos a las puertas de que el Fondo Monetario debería ya aprobar el cumplimiento de la carta de intención y esa aprobación se hace con datos a agosto y eso debería permitir un desembolso de alrededor de 700 millones de dólares, alrededor de 700 millones, lo que daría un alivio también a las cuentas fiscales. Sin embargo, para 2023, las necesidades de financiamiento son importantes. Cuando analizamos el presupuesto se revisó este tema. Hay una situación de mucha presión para elevar el gasto público, el gasto corriente. Todo el gasto corriente se prevé que siga subiendo el próximo año. Sube de la mano de mayores transferencias a la seguridad social, de mayor gasto corriente, incremento de nómina, entre esas la orden de la Corte Constitucional de la homologación salarial de los maestros, que cuesta alrededor de 450 millones de dólares anuales en gasto permanente, etcétera. Entonces hay una presión para elevar mucho el gasto y al mismo tiempo hay una presión para reducir los ingresos fiscales. Lo que se aprobó ayer en la Asamblea, echar abajo la reforma tributaria del año, aprobada en noviembre del año pasado, eso reduce ingresos fiscales. Evidentemente que el Ejecutivo va a hacer un veto total, pero eso solamente pospone el problema. De aquí a un año la Asamblea puede volver a tratar este proyecto de ley y en una sola votación, si tiene los votos suficientes, puede ratificarse. Entonces, yo creo que es altamente probable que de aquí a un año se retome el tema y de aquí a un año se elimine esa reforma tributaria, lo que va a ampliar aún más las necesidades fiscales. Y por otro lado, la otra presión a la reducción de ingresos viene de la mano de las presiones de los grupos sociales de la CONAIE, que al mismo tiempo piden más gasto, pero en paralelo piden limitar la actividad petrolera, la actividad minera, eh, y con todos los temas que han logrado se acuerden, elevan la incertidumbre del sector. Por ejemplo, esa mesa técnica vinculante para revisar concesiones y contratos petroleros. Eso genera muchísima incertidumbre, eso limita la inversión. O el que los grupos sociales y la CONAIE vayan a participar en las reformas, en elaborar reformas a la ley petrolera y ley minera, cuando ya sabemos que la posición de esos grupos es abiertamente antipetrolera y antiminera. Entonces, todo esto al final del día eleva la incertidumbre para esas actividades y limita la inversión en esos sectores, es decir, limita las rentas fiscales, lo que podrían crecer las rentas fiscales en sectores que tienen muchísimo potencial de expansión. Todo eso pone presión en las cuentas fiscales y vemos cómo en este entorno financiero restrictivo, el presupuesto contempla que el próximo año se coloquen bonos en el mercado de capitales. Sin embargo, con la situación de la elevación del riesgo país y la elevación también de las tasas internacionales, va a ser complejo ingresar al mercado de capitales. Tendría que cambiar algo profundo para que el riesgo país caiga y que sea rentable o viable entrar al mercado de capitales. Lo más probable es que ese espacio de financiamiento que no se consiga con el mercado de capitales se busque con más financiamiento interno, y eso tiene una implicación importante y es que vamos a ver una mayor competencia estatal por financiamiento, lo que presionará también aún más las tasas internas al alza. Entonces, ese es el entorno y el análisis de la coyuntura que estamos viviendo en este momento. Voy a hacer una revisión de los principales recuadros que traemos en este análisis. Primero, en cuanto a la liquidez. Aquí pueden ver ustedes lo que se les mencionaba, cómo la liquidez de la economía está creciendo más lento de lo que está creciendo la economía en sí. Vemos una caída en el ritmo de expansión de la liquidez.
En cuanto a los depósitos, también vemos esa tendencia hacia una desaceleración en el crecimiento de los depósitos, y si se compara los depósitos en relación al mes anterior, no hay crecimiento. De septiembre y octubre los depósitos no crecieron. Las operaciones netas también están desacelerándose en términos interanuales. En relación al mes anterior sí tienen un incremento de 1%, un incremento reducido. Lo que más crece es microcrédito, 2,1%, y consumo, 1,3%. Crédito comercial no crece, 0%, se mantiene en el mismo valor. Mucho de esto tiene que estar también explicado por ese efecto eh, el efecto nocivo que tienen los techos de tasas de interés en un entorno donde los costos del fondeo están subiendo. Por el lado de tasas de interés, aquí podemos evidenciar esto que hablábamos de ese efecto de los techos de tasas de interés. Vemos cómo aquí ustedes pueden ver el techo, la tasa máxima del crédito productivo es 8,86, y vemos cómo ya la tasa efectiva comienza a pegarse, la tasa promedio comienza a pegarse a ese techo, y ya en la práctica se comienza a ver limitaciones a ciertas colocaciones, a ciertos créditos por esta limitación de techos. En cuanto a las tasas referenciales, también se evidencia cómo en la segunda mitad de este año terminó ya esa caída de tasas que habíamos visto en meses anteriores, y se produce este efecto de incremento de tasas. La tasa activa referencial a noviembre fue de 8,49%, y la pasiva referencial subió a 6,26%. Entonces vemos que ya hay también esa tendencia que se mantiene hacia un incremento de tasas, un entorno financiero más restrictivo. En cuanto a los precios al consumidor, el incremento mensual en octubre, la inflación en el Ecuador fue de 0,1%. A ver, aquí hay una pregunta. Termino de revisar las tablas y tratamos preguntas de todos, si les parece. Bueno, por eso va este tema. Voy a aprovechar para hacer la... Fabián Zvierkovich nos dice saludos. Estos efectos de incrementos del consumo pueden interpretarse como resultados estacionales. En este contexto, ¿qué posición toma la banca? ¿Apoya el consumo, prolifera la deuda o está restringiendo el circulante al mercado? No, a ver, el tema aquí es que al existir un techo de tasas, cuando el costo del financiamiento sube, nadie puede fondearse caro para prestar barato. Es decir, se fondean, y además la tasa a la que presta tiene que cubrir el spread necesario para la intermediación financiera. Si es que no cubre ese spread financiero ese necesario porque hay un techo, simplemente esos son créditos que no se dan. Y entonces se da créditos en otros segmentos donde sí hay más campo de acción, donde hay más spread. Entonces, al final del día, lo que sucede es que el esquema de techos de tasas de interés es un esquema que fue pensado de una manera equivocada. Se decía, bueno, lo que queremos es, el gobierno decía, el consumo tiene que ser más caro, inclusive pensando en limitar las importaciones, etcétera. Entonces dijo, la tasa tiene que ser mucho más alta, y la fijó a dedo la tasa. Pero al final del día también eso tiene otro efecto, y es que al ser una tasa más alta, lo que permite por el lado de la oferta es decir que esos créditos sí son viables con tasas cuando el costo del fondeo sube. Entonces aquí es un tema de los techos de tasas que hace que ciertos créditos ya no sean atractivos, los de inversión principalmente, sobre todo en segmentos corporativos, y que haya otros que sí sean atractivos porque tienen tasas más altas, techos más altos, como es microcrédito o como es consumo. Entonces, yo no creo que esto es un tema estacional, no es un tema de estacionalidad, esto es un tema del contexto financiero que estamos viviendo, en donde ya se consumieron esos excedentes de liquidez que se acumularon durante la pandemia, que muchos de esos también, esos excedentes de liquidez se crearon en previsión a lo que podía pasar con la pandemia. Ahora eso ya se consumió, la economía ha venido reactivándose, requiere de recursos para reactivarse. Entonces, se utilizó esa liquidez, ya se otorgó ese crédito, y ahora todavía la economía está demandando,
el sector productivo quiere demandar más financiamiento, pero ya estamos viendo los limitantes del ahorro interno que existen y ya los recursos, no existe esa disponibilidad de recursos tan grande como existía hace algunos meses para poder prestar. Entonces, eso es lo que está, no, más bien si a la pregunta dice, está restringiendo el circulante de mercados. El sistema financiero más bien ha reducido sus niveles de liquidez, otorgando más crédito. El gobierno además en enero aprobó una reforma en los requerimientos de liquidez del sistema financiero para liberar recursos. Entonces, más bien todo está hecho para poder entregar más recursos al mercado. El problema es que ya se ha consumido ese dinero, ya se ha utilizado, ya se han dado esos créditos y ya la cabida de seguir expandiendo al mismo ritmo es mucho más limitada. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál sería la alternativa? La alternativa ideal sería que la internacionalización del mercado financiero, liberar el flujo de capitales, irnos hacia un modelo tipo Panamá, en donde hay libre movilidad de capitales. Entonces, lo que estamos viviendo ahora, este incremento de tasas que estamos viendo en la actualidad, se vería inmediatamente disciplinado por el ingreso de capitales desde la región, que verían una tasa recibir una tasa por un certificado de depósito, una tasa del 8%, simplemente sería un imán para los capitales de la región y eso haría que las tasas a su vez bajen, aumentando la disponibilidad de dinero para otorgar crédito. Pero eso requiere de reformas legales, requiere de una nueva ley bancaria, porque la que tenemos en la actualidad, el Código Monetario y Financiero, es una ley intervencionista, que no su principal preocupación no es garantizar la calidad del sistema financiero, la supervisión, sino más bien cómo intervengo en el sistema financiero, cómo transformo el sistema financiero en el brazo ejecutor de la política pública. Esa es la preocupación del Código Monetario y Financiero. Entonces necesitaríamos un nuevo Código Monetario y Financiero y la implementación de medidas de normas de Basilea en el país, ir avanzando en la implementación de normas de Basilea para poder garantizar a los depositantes internacionales que el sistema financiero ecuatoriano está supervisado bajo estándares internacionales y liberar el flujo de capitales. Ese sería el mundo ideal y que nos permitiría evitar este problema que estamos viviendo en la actualidad, que es esta ya limitación en la capacidad de otorgar crédito, sumado a un entorno internacional donde el financiamiento cada vez es más costoso. Sigamos viendo aquí algunos indicadores. Les decía, índices de precios al consumidor. La inflación en el Ecuador en octubre fue de 4%. La inflación en Estados Unidos en ese mes fue de 7,7%. La inflación en Estados Unidos ha venido desacelerándose como contrapartida del incremento de tasas referenciales que se está dando. Pero este proceso inflacionario todavía no termina, las tasas van a seguir subiendo a nivel internacional, todavía hay un camino por recorrer, la expectativa es que hacia finales de año la tasa norteamericana supere el 4,5% o esté alrededor de 4,5% y probablemente seguirán haciéndose incrementos mes a mes durante el próximo año, hasta que realmente se logre controlar esta inflación, que si bien está desacelerándose, todavía sigue siendo una inflación importante. En el caso del Ecuador, la previsión es que este año siga desacelerándose la inflación. El Fondo Monetario Internacional preveía que este año cierre la inflación en 3,8% y que el próximo año siga descendiendo hasta ubicarse algo por encima del 1%, 1,5, 1,6%. Si bien los valores exactos es difícil de prever, pero sí la tendencia, el más probable sí es esa desaceleración en la inflación también en el Ecuador. Aquí van a poder ver también el desglose de los distintos precios, los precios de los bienes transables, es decir, los que nos incluyen los importados, y esos son los precios que más suben. En cambio, los no transables, que son los servicios principalmente, que han tenido de manera general un menor incremento que los transables. En cuanto a los precios al productor, como les decía, también los precios de los bienes importados han afectado significativamente precios de insumos, bienes de capital, maquinaria.
han elevado los precios al productor, un incremento de 7,2%. Ya los precios no siguen acelerándose desde hace algunos meses, pero sigue siendo un incremento importante en precios al productor, superior al incremento de la inflación. Índice de precios de la construcción tampoco ya dejó de seguir acelerándose ese incremento de precios, siguen creciendo, pero se desaceleran. Y aquí tenemos los precios de la agricultura y la industria manufacturera, que también ya no siguen acelerándose en su ritmo, pero todavía se mantienen bastante elevados en su ritmo de expansión. En cuanto al empleo nacional urbano, aquí podemos ver los indicadores de la población económicamente activa, que en datos de comparado interanual, octubre versus octubre de este año contra octubre del año anterior, la población económicamente activa creció en 3,2%, el empleo creció 3,8%, el empleo adecuado creció 9,4%, 211,000 empleos adecuados adicionales, y el desempleo se redujo en 17,000 personas, es decir, una caída de 5,4%. Como les decía, en el mundo del empleo, la situación es hacia una mejoría gradual, permanente. Cuando hablamos hace un momento en el tema del empleo, decíamos, comparado a octubre con el mes anterior, hay una caída de empleos, pero eso mucho puede deberse a la estacionalidad. Pero la comparación para no tener problemas de estacionalidad es contra el mismo mes del año anterior. Entonces vemos que sí hay una mejoría en la cantidad de empleos, pero todavía esa mejoría es insuficiente como para poder retornar a los niveles de empleo que tuvimos, de empleo adecuado, que tuvimos previo al COVID. Y ese es el gran desafío. Las ventas ya se superaron ese nivel, pero el empleo no todavía. En cuanto a las ventas, aquí tienen las ventas por sectores, un poco pequeño, voy a ampliar un poquito más. Las ventas por sectores y vemos aquí cómo en promedio crecen 7,3%, es una desaceleración. Por encima del promedio están creciendo financieras y seguros, administración pública, transporte y almacenamiento, minas y canteras, construcción, artes y entretenimiento y manufacturas. Hay algunas actividades que se contraen en sus ventas, entre esos están hogares como empleadores, agricultura y ganadería, inmobiliarias. Si comparamos el acumulado de enero-septiembre de cada año, ya se puede ver como en 2022 las ventas están por encima de lo que cerraron en 2019. En 2021 fueron casi idénticas a las de 2019. 2022 ya están bastante por encima de lo que fueron en 2019, es decir, pre-COVID. En cuanto a precios del petróleo, vemos cómo el precio del petróleo tiene esta tendencia declinante. Las ventas de petróleo en millones de barriles no crecen y tienen algunas caídas, sobre todo fue, por ejemplo, en diciembre del año pasado, fue por problemas de erosión en la zona del oleoducto, pero de manera general vemos cómo la producción petrolera no se ha logrado hacer que la producción petrolera crezca. Las exportaciones netas de hidrocarburos en este año, a pesar de los buenos precios, las exportaciones netas han ido cayendo por el incremento en el costo de los combustibles. Estos son los precios del combustible, de los distintos combustibles en el país, y aquí se puede ver, bueno, son líneas rectas porque están congelados algunos de esos precios. Aquí está la producción petrolera, donde también se ve cómo la producción petrolera no llega a despuntar. Son un estimado de 487,000 barriles producidos en noviembre, de barriles por día. En cuanto a las cuentas del Tesoro y otros depósitos del gobierno, se puede ver ese descenso en el saldo del depósito de las cuentas del Tesoro. Hay que recordar que el último mes del año, el final del año, es el periodo de más gasto, es donde se ejecuta la mayor parte del gasto, y eso pone mucha presión también en las cuentas fiscales, no solamente porque hay que pagar los décimos, sino también porque es cuando el presupuesto se termina de ejecutar y se termina de concretar todos los gastos. Y vemos también cómo los atrasos han subido
y están en 1.600 millones en octubre. En cuanto al dólar, la cotización del dólar, vemos cómo hay, se mantiene esa tendencia a un dólar fuerte, eso es algo que hemos vivido por algún tiempo, y vemos también cómo en comparación con otros países de la región, los precios de Colombia han caído en relación a los de Estados Unidos, los de Chile también, los de Ecuador cayeron 3,5% en relación a los precios norteamericanos, porque los precios norteamericanos han subido más rápido que los nuestros. Y los precios de Argentina, en cambio, o sea, Argentina se ha encarecido 14,7% frente a Estados Unidos, Brasil se ha encarecido, México se ha encarecido y Perú también. En resumen, Ecuador continúa, a pesar de que tiene inflación en el país, en términos relativos, estamos gradualmente, seguimos en el proceso de abaratamiento, aunque hay países que se han abaratado más que nosotros, como es Colombia y Chile, pero estamos dentro de los países que se están abaratando en la actualidad frente a los precios norteamericanos, mientras que hay otros países de la región que más bien se están encareciendo frente a los países norteamericanos, a los otros países latinoamericanos. En cuanto a las reservas internacionales, hay una ligera declinación, pero siguen siendo reservas fuertes, cubren la totalidad del encaje bancario y el riesgo país se mantiene todavía en niveles elevados, 1.400 puntos. Esos son los temas más relevantes de este análisis. Les invito a hacer preguntas, comentarios, sugerencias. Si podemos dejar de grabar, por favor, para para que todo el mundo sienta cómodo a hacer preguntas. Robert, por favor, levanta el micrófono para que pueda hacer la pregunta. Hola Alberto, buen día, muchas gracias por la oportunidad. Viendo los datos que muestras sobre los depósitos y la desaceleración del crecimiento de los mismos, en la industria automotriz en este mes hemos venido sintiendo que se ha venido ralentizando el mercado un poco más quedado de lo que ha venido en el año, que ha ido bastante bien. Podríamos entender que este es un efecto colateral de esta desaceleración del crecimiento de los depósitos, dado que este dinero luego se coloca en crédito y tal vez hay una restricción en crédito para este mes. Sí, estamos viendo cómo hay un mercado financiero más restrictivo porque se ha usado, muchos de esos excedentes de liquidez ya se usaron y en este momento